Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les aparecen mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogham, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas. Escríbanme a mi página y ahí les voy dando los costos de todas las cosas que hago. Gracias por sus muestras de cariño, por compartir mis videos, por los likes, por las sugerencias. No se desesperen, poco a poco voy contestando cada uno de los mensajes. Y ya saben que subo videos martes, jueves y domingo. Y hoy les voy a enseñar qué pueden hacer con los cuarzos. Ya les he enseñado, ahí pueden checar el video, cómo limpiar y programar un cuarzo. Pero luego me escriben y me dicen, oye Angie, ¿cómo puedo usar mi cuarzo? ¿Qué les puedo hacer? O nada más sirven, por ejemplo, para ponerlos en algún lugar o para que recojan la energía de algún espacio. Sirven para muchas cosas. Aquí tengo unos que son grandes y unos muy pequeñitos, porque también no tiene nada que ver que sea un cuarzo enorme para que realmente funcione. Podríamos usar, por ejemplo, uno de este tamaño y ponerlo a lo mejor al lado de nuestra cama para poder dormir mejor y que se mueva toda la energía. Podemos ocupar uno también de este tamaño y nos lo podemos poner en el entrecejo y a lo mejor acostarnos y meditar tantito para que se abra esa energía y que podamos estar ahora sí que mucho más despiertos. Podemos también ponernos en los 7 chakras, entonces dependiendo pues el color, vamos a ponernos a lo mejor uno aquí, podemos poner el otro acá y nos vamos poniendo los 7 y nos acostamos. Si tenemos unos de estos, también los podemos agarrar y poner uno en cada mano y empezar como a meditar y a mover esa energía que está ahí. También lo que podemos hacer, si tenemos unos de estos o nada más tenemos uno también lo podríamos poner, por ejemplo, del ombligo hacia arriba para que se vaya moviendo toda esa energía y luego lo podemos poner del ombligo hacia abajo para que también se vaya moviendo esa energía hacia abajo. Si tenemos dos, pues podemos poner uno a la altura del ombligo, uno hacia arriba y uno hacia abajo. También lo que podemos hacer, por ejemplo, si de repente nos duele la cabeza pues, y tenemos dos, pues podemos ponerlos dos así, nos acostamos y los ponemos de esta forma. Si no tenemos de esta forma, pues podemos poner a lo mejor dos, igual aunque sean diferentes, y los podemos poner, ya que sea así, bueno, de esta forma, o podemos poner uno de este. O si de repente dicen, oye, estoy medio mal del estómago y me duele muchísimo, y no sé, bueno, pueden agarrar uno y pueden, ya saben, todo limpio, y se lo van a poner en el ombligo y van a dar vueltas en sentido de las manecillas del reloj, pero formando como una espiral. Entonces lo ponen en el ombligo, hacen así, y luego lo descargan en agua con sal o en una maceta para que todo se regrese a la tierra y lo pueden volver a hacer. Si de repente tienen un hijo, bueno, un niño o una niña que esté de repente ahí medio enfermo del estómago, le pueden poner el cuarzo, lo hacen así y lo descargan. Pero ese cuarzo ya no lo ocuparían para ustedes, ya nada más sería como para la persona que lo ocuparon. Y algo también que es muy, muy importante, lo pueden ocupar, por ejemplo, los pueden poner en la bolsa, que a lo mejor digan, pues yo en mi camisa voy a poner un cuarzo para traer la energía diferente, o a lo mejor lo puedo meter en una bolsita y lo meto dentro de mi bolsa, o también puede ser en la almohada, en donde ustedes se duermen, pueden agarrar a lo mejor, por ejemplo, así de pequeñito y lo meten en la funda, o también lo pueden poner, por ejemplo, si duermen sin almohada, bueno, en la sábana que cubre el colchón, lo pueden meter ahí para que también puedan descansar y tenga otra energía y otra vibración. Otra cosa que también pueden hacer, por ejemplo, se pueden meter a bañar y, por ejemplo, podrían ponerse un cuarzo así. Entonces, se meten a bañar y dejan que el chorro del agua caiga y va a caer sobre el cuarzo y ya después pueden agarrar el cuarzo y se lo pasan así por la cabeza, sobre todo por aquí y los chakras, ya lo enjuagan, o sea, no con jabón ni nada, con el agua y luego lo vuelven a limpiar con los 4 elementos. Los cuarzos ya les he comentado que los pueden dejar cargando con la energía del sol o con la energía de la luna. Y esto lo pueden hacer en cualquier momento. Pueden hacerse también una bolsita. A lo mejor decir, yo voy a meterme estos 3 cuarzos en una bolsita para que me traiga como buena energía o para estar limpiándome ahí de chismes y todo. Y lo pueden hacer. Pero hay que estarlos limpiando constantemente. Eso es muy importante porque absorben todo. Si los tuvieran, por ejemplo, de los que se cuelgan, ¿no? Que tienen a lo mejor un hoyito para colgarlo, también lo pueden tener, pero también cada determinado tiempo ustedes tienen que limpiarlo. Cada cuando, ahora sí que su intuición les va a decir como este cuarzo ya está muy, muy cargado, ya necesita limpiarlo, o de repente cuando son transparentes, ¿no? Se empiezan a ver como muchas rayas o se empiezan a formar como cositas negras y es que ya está recogiendo demasiado. ¿Qué pasa cuando un cuarzo se rompe? No lo van a tirar a la basura.
como es un mineral, lo van a regresar a la tierra. No lo tienen que enterrar si no quieren. Si quieren lo pueden enterrar, pero si no lo pueden encajar también en una maceta para que toda esa energía se regrese a la tierra. Lo pueden dejar a lo mejor en algún jardín, agradecer todo lo que les ayudó y luego regresar esa energía a la tierra. Pero no lo vayan a tirar a la basura, por favor, porque es algo que tiene mucha sabiduría y tiene una energía muy, muy especial. Si de repente se sienten también que están súper tristes, súper deprimidos, también se pueden poner un cuarzo y lo pueden pasar en el corazón o en todo el plexo. Entonces lo pueden pasar y lo vuelven a descargar. Si les duele la garganta, pueden igual pasarse un cuarzo en la garganta. O también pueden hacer aguas, como les he enseñado, ¿no? Aguas vibradas, pueden hacer un agua con los cuarzos. Hay muchas cosas que pueden hacer con la energía del cuarzo para que ustedes puedan estar mucho mejor y para que puedan sentirse ahora sí que al 100. O de repente que se sienten muy cargados, que llegan del trabajo, pueden agarrar dos, no importa que no sean iguales. A lo mejor digan, voy a descargar o voy a ahora sí que a transmutar esa energía, agarran los cuarzos, se pueden sentar, meditan tantito y luego esos cuarzos los van a poner en la tierra o los van a descargar. Entonces, ocupen los cuarzos, de verdad no saben cómo se van a sentir, tienen una energía y una vibración increíble, y si de repente ustedes están pasando por un mal momento, los cuarzos les van a ayudar muchísimo, les ayudan en cualquier luna, cualquier día de la semana y en todo momento. Entonces aprendan a conectarse con esa energía de los cuarzos y van a ver cómo se van a empezar a sentir. Déjenme abajo sus comentarios a ver cómo se sienten, si trabajan con cuarzos, si ya los han usado, cómo se han sentido, o si los empiezan a usar, cómo va cambiando la energía y la vibración en su vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño.